Otros se fueron por dinero. La historia es la que va a juzgar y Dios, nosotros no. Nosotros no somos Dios para juzgar a nadie, ni jueces tampoco. Para entender por qué el FMLN llegó a este estado de inanición política, hay que recordar que dejó cuando tuvo el poder real. Dejó un país que en el 2015 alcanzó 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dejó un estado atravesado por expedientes de corrupción mayúsculos. Dejó a 2 expresidentes vinculando a escándalos que pulverizaron cualquier pretensión de superioridad moral y dejó además una economía fiscalmente estrechada. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. En las presidenciales de 2024, el candidato del FMLN, Manuel Flores, obtuvo 204.167 votos, equivalentes al 6,4%. En ese mismo ciclo electoral, el partido quedó con 0 diputados en la Asamblea Legislativa y 0 alcaldías en el nuevo mapa de 44 municipios. Comparado con 2009, cuando Mauricio Funes ganó la presidencia con 1.354.000 votos, el FMLN perdió cerca del 85% de su caudal electoral presidencial. Funes murió en Nicaragua el 21 de enero de 2025. Para entonces acumulaba 7 órdenes de captura y el caso Saqueo Público le atribuía el desvío de $351.035.400 con 49 centavos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lo que hoy vemos ya no es la decadencia de un partido competitivo, es algo peor, la lenta exposición de una estructura que perdió poder, relato y credibilidad al mismo tiempo. El FMLN no fue reducido por una campaña de memes ni por una conspiración mística. Fue reducido por las urnas. El votante salvadoreño lo dejó sin diputados, sin alcaldías y con un resultado presidencial del 6,4%. La autoridad solo es legítima cuando sirve al bien común. El catecismo de la Iglesia Católica lo define como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a las personas y a los grupos alcanzar más plenamente su perfección. Y también nos recuerda que el numeral 1807 consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Cuando un partido llega al poder prometiendo redención y termina produciendo impunidad, saqueo y desmoralización pública, no traiciona solo un programa, traiciona el fundamento de todo, y por eso resulta obsceno escuchar llamados a no juzgar la corrupción del pasado. No estamos hablando de errores administrativos ni de pecados veniales del poder. Estamos hablando de un expresidente que murió protegido en Nicaragua, después de años bajo procesos por corrupción, con 7 órdenes de captura encima y del caso de saqueo más grande documentado en la presidencia salvadoreña reciente. El Chino Flores pidió amnesia. A eso que no es misericordia, es desprecio por las víctimas. El FMLN quiso presentarse durante años como reserva moral de la República, pero los frutos están ahí. Poder sin reforma profunda, discurso social con prácticas de cúpula y dirigentes que hoy hablan como si el país les debiera una segunda absolución histórica. No, señores, el país ya habló una vez más en el 2024 y habló con una dureza que no admite maquillaje. La tragedia final para Manuel el Chino Flores no es solo la pequeñez de su momento, es algo más humillante, encarnar en tiempo real la irrelevancia de una marca que alguna vez creyó inevitable. El FMLN pasó de administrar el Estado a administrar ruinas, y cuando un partido queda reducido a la nostalgia de sus fieles más envejecidos, lo que empieza a oler no es resistencia, es algo que decimos final de ciclo. Damos inicio.
Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. La firmeza es también parte de nuestra naturaleza. Gracias, compañeros y compañeras que organizaron este evento, a los que prepararon todo. Compañeras y compañeros sobrevivientes son el reflejo de la continuación de la lucha. Otros se fueron por dinero. La historia es la que va a juzgar y Dios, nosotros no. Nosotros no somos Dios para juzgar a nadie, ni jueces tampoco. Bajo los gobiernos del FMLN, El Salvador cerró 2015 con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. El caso Saqueo Público documentó el desvío de $351.035.400 con 49 centavos de la partida de gastos reservados. En 2021 se ordenó la captura de Salvador Sánchez Serén y en 2022 la Fiscalía anunció una investigación por el desvío de alrededor de $184 millones durante su administración. Alba Petróleos quedó bajo investigación por lavado de dinero y arrastró severos cuestionamientos sobre el destino de cientos de millones de dólares. Al cierre de 2019, la deuda pública rondaba el 70% del PIB. El socialismo presupone que el bien del hombre se puede alcanzar prescindiendo de su libertad. El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. San Juan Pablo II. Para entender por qué el FMLN llegó a este estado de inanición política, hay que recordar que dejó cuando tuvo el poder real. Dejó un país que en el 2015 alcanzó 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dejó un estado atravesado por expedientes de corrupción mayúsculos. Dejó a 2 expresidentes vinculando a escándalos que pulverizaron cualquier pretensión de superioridad moral y dejó además una economía fiscalmente estrechada, con una deuda pública cercana al 70% del Producto Interno Bruto. Al cierre del año 2019, toda forma de tomar injustamente el bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La corrupción que vicia el juicio de quienes deben decidir conforme a derecho es moralmente ilícita. Dicho sin anestesia, robar desde el Estado no es una picardía ideológica, es una degradación moral. El problema del FMLN no fue solo la corrupción en sentido penal, fue algo más hondo. La normalización del pecado estructural, esa costumbre de convertir la institución en botín, la causa en coartada y la lealtad partidaria en blindaje para el saqueo. Por eso la caída fue tan violenta cuando una organización pierde la vergüenza. Tarde o temprano pierde también al pueblo y mientras tanto el expediente histórico se fue cerrando por todos lados. El caso Saqueo Público, la orden de captura contra Sánchez Serén, las investigaciones sobre millonarias desviaciones durante su administración y la sombra persistente de Alba Petróleos como entramado político financiero bajo sospecha, la izquierda radical en El Salvador quiso venderse como redención histórica y terminó pareciéndose demasiado a aquello que ellos mismos decían combatir. Por eso la escena actual del Chinese Flower es tan reveladora. No está defendiendo un proyecto vivo, está intentando administrar la reputación de un fracaso. Según cifras oficiales, El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios y una tasa de 1,9 por cada 100.000 habitantes. Y 2025 con 82 homicidios y una tasa de 1,3. Gallup reportó que en 2023 el 88% de los salvadoreños dijo sentirse seguro y en su medición más reciente ubicó al país con el puntaje más alto del orden público en América Latina y el Caribe, 90 sobre 100. En turismo, El Salvador registró 2,5 millones de llegadas internacionales en 2023, un 31% más que en 2022, y el primer semestre de 2024 creció 37,6% interanual. En 2023 se inauguró el CECOT,
con capacidad para 40.000 internos. La paz no es la mera ausencia de guerra, es fruto del orden y de la justicia. Aquí es donde el discurso del FMLN se estrella contra el muro más cruel que existe en política: los resultados comparables. Mientras ellos dejaron el recuerdo de un 2015 bañado en sangre, el país cerró el 2024 con 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el 2025 con 1.3 según cifras oficiales. Mientras ellos administraron miedo, hoy Sid Gallup coloca a El Salvador como el mejor puntaje regional en orden y ley. Eso no significa que toda crítica al presente quede abolida. Significa algo más simple y más demoledor. ¿Qué contraste existe? Se puede medir y no favorecer al FMLN. Porque una cosa es debatir matices del modelo actual y otra muy distinta es pretender que quienes dejaron un país al borde del colapso moral vengan hoy a posar de jueces de la historia. La autoridad tiene el deber de proteger a la comunidad y garantizar la seguridad de un orden justo. El bien común incluye la paz y la seguridad, y el compendio nos recuerda que la legítima defensa justifica la existencia de estructuras estatales dedicadas a proteger la libertad y la vida de los ciudadanos. Cuando el Estado recupera el control del territorio y rompe el monopolio criminal del miedo, no está cometiendo una herejía política, está cumpliendo un mandato imperativo. Por eso el contraste entre la vieja tregua y el SECOT no es solo una diferencia de estilo, es una diferencia de paradigma. Un modelo que negoció con el problema, el otro decidió aplastarlo. Uno convirtió al ciudadano decente en rehén y el otro devolvió a millones la posibilidad básica de circular, trabajar, abrir un negocio y volver a casa sin vivir bajo la soberanía del extorsionista. El símbolo carcelario podrá incomodar a muchos. Lo que el FMLN lo liquida es que frente a su herencia, ese símbolo fue entendido por una parte enorme del país como el modelo a seguir. La humillación final para Chinese Flowers es que su relato de persecución ya no compite contra propaganda rival, sino contra la experiencia cotidiana de la gente. Y cuando la vida diaria cambia, la nostalgia pierde fuerza. El salvadoreño puede perdonar muchas cosas. Lo que no suele perdonar es que le quieran vender como dignidad lo que ya vivió como una ruina. El FMLN gobernó el poder ejecutivo durante 2 quinquenios, de 2009 a 2019, y en 2015 contaba con 31 diputados. Tras las elecciones de 2024 quedó sin representación legislativa y sin alcaldías para el período 2024 a 2027. En 2025, la Asamblea aprobó la eliminación de la deuda política mediante reforma constitucional. Y en marzo de 2026, una encuesta de Sid Gallup reportó 94% de aprobación para Nayib Bukele. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y así llegamos al punto donde ya no queda propaganda que rescate el cadáver del FMLN. Estos pasaron de gobernar la presidencia durante una década y sostener 31 diputados en el 2015 a quedarse sin escaños y sin alcaldías en el ciclo 2024-2027. Esa curva no describe una transición normal, describe una demolición política. Una sociedad puede tolerar la incompetencia por un tiempo, incluso el descaro. Lo que no tolera indefinidamente es que la saqueen en su nombre y después le pidan que olviden un pasado perverso. La eliminación de la deuda política en el 2025 endureció aún más el terreno para todos los partidos, pero golpea de forma especial a los que ya llegan exhaustos, vaciados y sin músculo electoral. Y el FMLN llega exactamente así, sin poder institucional, sin relato renovado, sin obras defendibles y con una mochila histórica demasiado cargada de fracaso y corrupción. El principio de subsidiariedad recuerda que el Estado no debe devorarlo todo, pero sí debe crear las condiciones para que la familia, la sociedad civil y las personas florezcan. Eso exige seguridad, ley y orden justo. Sin esa base no hay libertad concreta, hay miedo. Y el miedo fue precisamente la atmósfera que el FMLN no supo
o no quiso, o simplemente su incapacidad intelectual le sobrepasó por completo el cargo. Por eso el problema del Chino Mosca no es solo su pequeñez personal, es que llega tarde a una discusión que ya perdió su partido. No ofrece una sola gran cifra propia que sirva como escudo. No puede presentar un legado incontestable. No puede limpiar a Funes. No puede borrar a Sánchez Serén. No puede disolver el peso del año 2015 ni el de los expedientes de corrupción. Solo le queda la retórica del agravio. Y cuando un partido llega a ese punto, lo que administra ya no es poder, es resentimiento. Mientras tanto, el oficialismo sigue parado sobre un respaldo popular altísimo. Encuestas como la Sid Gallup lo sitúan en el 94% en marzo del año 2026. ¿Se podrá discutir la profundidad, la duración o el costo futuro de ese fenómeno? Lo que no se puede negar es su magnitud, y frente a esa magnitud el FMLN aparece como lo que es hoy, una reliquia que aún habla con tono de vanguardia mientras los zurdos están en una ruina total. La sentencia entonces es que no necesita adornos. El FMLN no cayó por accidente, cayó por sus frutos, cayó por sus cifras y cayó por su corrupción. Cayó por su incapacidad para proteger al ciudadano y por su arrogancia para seguir pidiendo indulgencias después del desastre. La historia salvadoreña ya abrió el expediente y ya escribió el fallo. Lo demás es puro eco y falta de vergüenza personal, o va más allá de falta de autoestima, donde necesita de un cargo para sentirse que fue importante en la vida. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.